levantó un líder, un sacerdote, cada vez que levantó un profeta, siempre recordó, más con los patriarcas, recordó siempre la herencia, esa tierra de bendición que Dios le había dado a Israel, que Israel todavía no la ocupaba, no la recibía, pero era algo ya que estaba dado en los cielos. Promesa, era una palabra, una promesa que Dios le daba, y obviamente el pueblo tenía que ir, conquistar, tomar decisiones, moverse, dar un paso para poder encontrar lo que Dios tenía preparado para ellos. Ahora, si nosotros de alguna manera lo enfocamos a nuestra vida espiritual, hay maravillosas promesas para nosotros. Usted sabe que Dios prometió vida nueva. Entonces, si Dios prometió vida nueva, no podemos conformarnos a vivir la vida que siempre hemos vivido. Es decir, todos fuimos formados en alguna cultura, en alguna ciudad, en alguna familia. Todos tenemos alguna estructura de pensar, cómo fuimos o cómo reaccionamos. Estamos acostumbrados a un patrón de vida. Ahora, necesitamos entender que el Señor lo que quiere y lo que va a hacer con nosotros va a cambiar ese patrón de vida. De la manera que mi familia me conoce, cómo yo soy, cuál es mi personalidad, cuál es mi carácter, cuál es mi temperamento, de la manera que mi familia me conoce, tiene que llegar un momento, un tiempo en que ellos comiencen a desconocerme. Es decir, qué distinto estás. Ya no eres la misma persona, has cambiado. Bueno, ese nivel tiene que gestarse, tiene que darse en medio de nuestras familias, porque son nuestras familias con los que estamos todos los días, o en su trabajo, o en el lugar donde nos desenvolvemos. Tiene que gestarse algo. Porque a veces tenemos esa percepción con la persona y decimos, no le cuento, no le digo a él porque ya sé cómo va a reaccionar. Bueno, eso tiene que cambiar. Eso es lo que Dios quiere, es una vida nueva. Es dejar de ser nosotros para que Él se manifieste a través de nosotros. Y esa vida nueva tiene que ver con conquistar algo que el Señor tiene, pero que está ocupado, que hay enemigos que tenemos que enfrentar. Enemigos, formas, conductas, estructuras, pensamientos, tipos de reacciones, nuestro propio carácter. Es decir, hay áreas donde tenemos que ser más que vencedores en el poder del Señor. Mire, el texto dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Dios le habla a Israel. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Créame, a Dios no le agradan las mezclas. Tanto que Dios le pide a su pueblo cuando vaya a sembrar la tierra, no siembre una mezcla de semillas. Y cuando se hagan un traje, no usen una mezcla de hilos. Qué difícil era en ese tiempo. Busque ahora usted en el comercio una prenda que no tenga mezcla de hilos. Difícil, existen, pero muy difícil. Pero mire cómo el Señor trataba a su pueblo y le dice, no harás alianzas, no te mezclarás, no harás contrataciones, no te pondrás de acuerdo con ellos, no te mezcles. Era un principio muy importante. Ahora, al igual que Israel, nosotros también tenemos promesas. En el Nuevo Testamento nos habla y nos recuerda. Dice, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Bueno, volvemos a recordar entonces que es la sangre de Cristo la que nos permite el acceso a esos pactos de promesa,
a esos pactos eternos que los tiene Israel por cuanto nosotros conocemos a Cristo, también están en nosotros. Por lo tanto, hay pactos, hay promesas que salvaguardan nuestra vida y nos bendicen y nos ayudan. Ahora, Gálatas dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y si soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, herederos según la promesa. Es decir, hay promesas que el Señor tiene para nosotros. Él nos conoce, es más, desde antes que llegásemos a esta tierra o al vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce, en nuestro espíritu ya hay una información. ¿Se ha puesto a pensar en las semillas? Es decir, en el trigo, el maíz, el poroto. Esa semilla cuando es sembrada en la tierra, esa semilla, hermano, no necesita que el agricultor todos los días le diga, tú eres trigo, tienes que producir trigo. No, es decir, esa semilla ya lleva una información dentro de sí. Y al tener contacto de tierra y agua comienza a gestarse, a germinar y a producir. Nosotros ya traemos una información. Ya hay un diseño. Ya en nuestro espíritu ya viene algo de Dios. A tal punto que cuando fuimos enfrentados al mensaje, cuando fuimos enfrentados a la palabra del Señor o a la invitación del Evangelio, de la buena noticia, algo nos cautivó. Es decir, algo en nosotros se produjo. Alguna información que ya traíamos, algo que Dios ha puesto, ya se gestó, ya recibió de Dios, como que Dios siempre nos lleva a conocer ese origen. Hay promesas sobre nosotros que aún no somos capaces de dimensionar. Esto es igual que tomásemos un niño pequeño que andaba por ahí, mi gran campeón, Simón. Imagínense, tenemos aquí a Simón y le ponemos la chaqueta de David. Con toda seguridad le va a quedar muy grande. Y no la va a querer, es decir, no es para mí, es muy grande. Ahora, lo que necesitamos entender que ese niño, al pasar los años, va a ir creciendo. A medida que vaya creciendo, su talla, su porte va a ir aumentando. Y va a llegar un minuto donde la chaqueta le va a quedar a la perfección. Dios tiene propósitos contigo, con todos nosotros. Y a veces esos propósitos son como esa chaqueta que nos queda grande. No, imposible. No, ¿qué se imagina usted, hermana? No, ¿cómo se le ocurre voy a hacer eso? No, Dios tiene esos propósitos con todos nosotros. Y muchos de nosotros tal vez decimos, no, esto no es para mí, es mucho. Pero necesitamos entender que nuestra vida va en crecimiento y va en transformación. Porque la adoración, la alabanza, la comunión, la participación con los hermanos nos permite alcanzar tal grado de comunión, de poder acercarnos a Dios y poder verlo cara a cara y ver lo que Él quiere decirnos, escuchar lo que Él quiere hablarnos a nosotros. De tal manera que Él nos ve como una obra terminada. Llegará el minuto en que ese propósito de Dios nos quedará a la perfección. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Créame, no es venir a la iglesia. Hacer la voluntad de Dios es encontrar, buscar, anhelar ese propósito que el Señor tiene para mí. ¿Para qué fuimos creados? ¿Usted cree que fuimos creados solo para reunirnos un viernes y un domingo todas las semanas? Y por un par de horas. El propósito que el Señor tiene es mucho mayor. Dios por eso movió a Israel. Ahora, a Israel lo trató de una manera y lo llevó por un camino para que una nueva generación pudiese conocer las guerras y pudiese ser entrenado. Dios también a nosotros nos mueve
y nos lleva de distintas maneras. Mire, con respecto al Hijo de Dios, a nosotros hoy, hacemos guerras espirituales en los aires. Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hay agentes enemigos, la tercera parte de ángeles que se rebelaron y cayeron. Hubieron ellos, aquellos secuaces que impiden que la iglesia o el Hijo de Dios pueda avanzar y crecer. Te oprimen, te detienen el camino, no te dejan avanzar. Y más encima ven nuestra debilidad y como la conocen por esa área débil, siempre nos van a atacar. El enemigo no es un estratega esplendoroso. Él siempre repite la misma estrategia. Te conoce tu área débil y por ahí siempre te va a dar. Y es más, hermano, cuando aceptamos a Cristo, cuando tenemos un comienzo de una vida nueva y hay un tiempo de conocer al Señor, siempre habrán temporadas donde el enemigo vuelve a golpear la puerta, a ver si lo dejamos entrar. ¿Estás ahí? ¿Me dejas entrar? Vuelvo a mi casa, vuelvo a mi lugar. Siempre volverá. Es por eso que necesitamos espiritualmente estar preparados y entender que nuestra guerra, nuestra lucha ya no es contra personas, ya no es contra naciones y pueblos literales, sino contra huestes espirituales que operan de la misma manera, haciendo la vida imposible de igual manera como se le hicieron a Israel. Ahora, si nosotros cerramos puertas y nos ponemos a cuenta y cuidamos nuestra vida, el enemigo no va a tener derecho para poder robar, matar y destruir. Mire, hermanos, Israel tenía que pelear con 7 naciones. Recordemos un poco, amorreos representaban aquellos que hablan sin temor, habitan en lugares altos, son gente prepotente, belicosa, no respetan autoridad, hablan de manera arrogante de la gente. Un enemigo, un espíritu amorreo que se manifiesta y a veces influye de tal manera en la conducta de las personas. Otros son los seteos, que representan a la tierra oprimida, espíritu carcelero, espíritu opresor. Los gergeseos, moradores del barro, pantano, tierra arcillosa, atacan la promesa y rompen el compromiso con Dios. Están los cananeos, representan al mercader humillado, gente idólatra, ladrones, usurpadores provenientes de Amalek. Los jebuseos son dados a la ofrenda, pagan tributos por beneficios. Los fereceos representan un campo abierto, sin protección y sin muros. Y por último, los heveos son habitantes del campo, aldeanos sagaces en el engaño, la mentira, astutos e idólatras. Esos pueblos representan esos tipos de conducta, influenciadas por espíritus. ¿Se acuerda que es muy difícil, casi imposible? De hecho, los nombres han cambiado y todas estas naciones han mutado, hermanos. Pero por ejemplo, si la nación de los amorreos ya fue exterminada, ya no está, y si fue mezclada ahí a través de los años, hoy es una mezcla de otras naciones, en el mapa tal vez ya no existe, pero el espíritu que operaba allí todavía está sobre la tierra. Es el mismo ejemplo de este personaje que tiene el famoso saludo. Él ya no está, pero ese espíritu que se movía en contra del Hijo de Dios o en contra de Israel todavía está sobre la tierra, todavía oprime esa entidad espiritual. Las naciones en esos tiempos y hasta el día de hoy levantan estandarte y levantan bandera, y cuando inician batalla y van a la guerra, van en nombre de sus espíritus territoriales. Por eso Israel y los enemigos de Israel levantaban bandera. Por eso en el campamento de Israel Judá siempre iba adelante, y Judá levantaba su estandarte, y en su estandarte había un león. De allí viene el nombre, el león de la tribu de Judá.
Cada nación en su momento de guerra levantaba estandarte, invocaban a los espíritus territoriales que gobernaban esos lugares. Ahora, esos espíritus son los que hoy oprimen. 7 naciones enemigas, hoy las vemos como 7 espíritus enemigos. ¿Qué hacen? Me impiden que yo llegue a conquistar el propósito y poder llegar a la vida abundante que Dios tiene para mí. Hermanos, esa vida nueva, esa vida abundante, no es que solo esté allá arriba, en la ciudad celestial, cuando Cristo venga y nos vayamos todos. Usted necesita un Dios que le sane aquí. Usted necesita un Dios que le bendiga, que le provee, que le cuide. Usted necesita un Dios como padre. La paternidad de un padre hacia un hijo, la necesitamos acá. Nuestra vida como hijo de Dios necesitamos manifestarla en medio de los lugares donde vivimos. Es decir, es esa unión del cielo y la tierra. ¿Qué hizo el pecado? Separó el cielo y la tierra. El pecado nos separa de Dios. Y esa unión que había, imagínese, Dios todos los días iba al huerto, saludaba: ¿cómo estás, Adán? ¿Qué necesidad tienes hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? Cuéntame. Había una relación íntima. ¿Quién los separó? El pecado los separó. Y pierde autoridad y pierde todo. Y más encima es sacado del huerto. Ahora, ¿qué hace el Señor? Jesús, ¿qué hace? Recupera lo que Adán perdió. Entonces Pablo en una de esas revelaciones viene a decir: lo que el hombre perdió por el primer Adán, que por el primer Adán vino la muerte, pues por el segundo Adán, que es Cristo, ha venido la vida. Y comienza a hablar de ese espíritu de reconciliación, donde en Cristo somos reconciliados. Recuerda el texto anterior: éramos ajenos al pacto, éramos ajenos a las promesas, no teníamos acceso a la bendición de Dios, pero por cuanto hoy Cristo está en nuestros corazones, ya no somos ajenos, ya no somos unos desconocidos para el cielo. Ya el cielo no está distante, no está lejos, al punto que Cristo, cuando viene y predica, dice: el reino de Dios hasta vosotros ha llegado, el reino de Dios entre vosotros está. Le estaba hablando a personas que entendían que el reino de Dios estaba lejos, estaba allá arriba en su trono de gloria. Pero aquel que habita allá arriba en el trono de gloria también está aquí en medio de nosotros, con el contrito y humillado. Entonces, si usted y yo hay momentos que nos sentimos solos, que las promesas de Dios no las alcanzamos porque tenemos dificultades y tenemos áreas que hay que arreglar, pues créame que estamos pensando de manera equivocada. Porque en Cristo ya hemos sido reconciliados. Y dice que nuestra justificación la recibimos por fe. Por fe. En Cristo. Cristo es mi justificación. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Pero mientras decisiones dependan de mí, necesito cuidarme para que ningún enemigo influya mi pensamiento, influya mi carácter, mi manera de actuar. ¿Para qué? Bueno, para que no me aleje de la promesa, sino que pueda tener el camino abierto. Hoy vamos a hablar de los cananeos, mercader humillado, una nación muy idólatra, ladrones, usurpadores, provenientes de Amalek. Mire, hermano, dice el texto: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Es decir, Cam vio la desnudez de Noé y lo declaró afuera a sus 2 hermanos y dijo, bueno, ahí avanzó el texto, y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo: bendito sea Yahweh, Jehová, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay un detalle aquí: el que ve la desnudez de Noé es Cam, pero la maldición la recibe Canaán, el hijo de Cam. Es decir, el pecado lo cometió el padre, la maldición la recibe el hijo. Es decir, el abuelo maldice al nieto.
todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, todo lo malo que hagamos va a tener consecuencias. No, hermano, es que, perdóneme, discúlpeme, es que Dios me perdona. Sí, Dios perdona. Y es más, puede que Dios nos perdone todo, pero todo pecado tiene consecuencias. Le pasó a David. Murió el hijo de David, pero Dios lo perdonó, pero se le murió el hijo. Dios es grande en misericordia, pero el principio también es que uno de sus atributos es que Dios es veraz, fiel, verdadero, justo. Entonces, si miramos a Dios como actúa a través de la Biblia, nos daremos cuenta que toda decisión o mala decisión tuvo consecuencias hacia atrás. Dios lo va a perdonar. Más aún, recuerde la recomendación de los apóstoles en los escritos, más aún a nosotros que hemos ya sido redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido salvados, que tenemos conocimiento de la palabra, que ya sabemos distinguir lo bueno y lo malo, más responsabilidad tenemos cuando a sabiendas cometemos errores. ¿Usted está de acuerdo conmigo que Dios es misericordioso? Sí. ¿Ha reflexionado qué es la misericordia? Es una palabra compuesta por dos palabras. Mísero, cardio, del latín. Mísero, corazón. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Así como reflexionando a través de la Biblia. Cuando la misericordia de Dios actúa sobre nosotros, lo que está haciendo la misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. La misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. Porque por nuestros pecados, como Dios es justo, merecíamos condenación. Pero ahí actuó la misericordia y recibimos perdón. Ahora, Dios es misericordioso, hermanos. La Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Ese es un principio. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y Dios nos va a perdonar. Pero nuestras malas acciones, nuestras acciones injustas, tienen consecuencias. Eso le pasó a esta familia. Mire, un poco de historia. La situación geográfica de Canaán fue estratégica. Allí coincidían rutas más importantes del comercio mundial de la época. La flota de mercantes de los fenicios se hallaba muy activa en el negocio de la púrpura. Las ciudades practicaban la agricultura, ganadería y también el comercio. Concurrían allí caravanas de Asia Menor, Babilonia, Egipto, para el intercambio de variedades de productos industriales y agrícolas. Ese era Canaán. Ahora, esa nación cananeo también representa al mercader humillado. Recuerde la maldición que Dios le da: vendrás a ser siervo de tus hermanos. Se muestra una consecuencia de maldición donde el pecado de un padre afecta al hijo. Ahora, es muy importante para nosotros como hijos del Señor indagar la historia de nuestras familias, indagar la historia de nuestros antepasados. Lo más normal, lo más común es que nosotros obviamente sepamos la historia de nuestros padres y hasta cierto grado la historia de nuestros abuelos. Pero desde nuestros abuelos hacia atrás, no todos tienen ese conocimiento. ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo fueron sus vidas? ¿Cuáles fueron las causas de muerte? ¿Qué eran? ¿Qué pactos hicieron? Hay gente que ha pactado en la vida por todas sus futuras generaciones.
Y a veces esos pactos, hermano, anclan a maldición a una familia entera. Entonces, hoy en el sentido común de la gente, la mayoría dice, no, pero sí, igual que el papá. Entonces usted ve un padre alcohólico y ve que se repite la historia en un hijo alcohólico, no, y el abuelo también, o en las mujeres. Hay historias que se repiten y que a veces no son historias muy agradables o buenas, pero se repiten. Herencias ancestrales, enfermedades que se transmiten a través de la sangre, los genes. Toda esa información corre por nuestras venas. ¿Sabe usted cuán importante es el acto de la Santa Cena? No es tan solo beber un poco de vino y comer un trozo de pan para recordar la muerte del Señor y vivir ese texto donde dice hacerlo así hasta que yo venga. No es solo eso. Es por fe que tu espíritu en ese momento está bebiendo la sangre de Cristo y comiendo el cuerpo de Cristo. Y si esa es tu fe, pues ese acto de la Santa Cena es tan poderoso que puede traer sobre todos nosotros sanidad en nuestra sangre. Porque es nuestra sangre la que lleva la información de nuestras generaciones pasadas. Por lo tanto, de verdad, yo le invito a que pueda indagar la historia de sus antepasados y que pueda conocer quiénes fueron, qué pactos hicieron, si eran muy católicos, no muy católicos, si eran ateos o no ateos. Bueno, necesitamos conocer esa información porque a veces la circunstancia que usted y yo vivimos ni siquiera es culpa nuestra. Imagínense Canaán, el nieto. ¿Qué culpa tenía en el asunto? Si fue su papá el que... Y él ni... Dios le dice a David, la maldición no viene sin causa. Es decir, siempre hay una causa, siempre hay algo que afecta. El texto, pero sucedió que cuando ganaron fuerza los hijos de Israel, pusieron a los cananeos bajo tributo servil, mas no los desposeyeron totalmente. Es decir, ellos estaban condenados a ser mercaderes humillados. Es decir, a depender de otros, a pagar tributos, a no ser tan prósperos, solo por temporadas, pero nunca tuvieron libertad absoluta. Ahora, también el cananeo representa al ladrón. Mire lo que dice el libro de Oseas, el profeta. Balanza engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir. ¿No le parece común los negocios de barrio? Que de repente usted como un simple comprador, de repente le salen 10 panes, unidades, y a la semana después va a comprar y le salen 9, y la balanza sigue pesando el kilo. No ocurre acá eso. No es. Mire lo que dice la Biblia. Balanza engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir. Proverbio dice, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye el juramento, pero no dice nada. Es un cómplice. Lo acepta. Y eso trae consecuencias en la vida espiritual. Que Dios nos ayude, hermano. Oramos por todos aquellos que reparten la torta, que hacen el que reparte toca la mejor parte. Para que todos sean justos, para que todos seamos justos. El cananeo también representa al usurpador. Mire lo que dice la definición de usurpador: apropiarse injustamente del cargo, el título o la identidad de otra persona, apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Contra todas estas características que representan los cananeos, todos nosotros nos vemos enfrentados en nuestra historia de vida, en cualquier circunstancia. Nos vemos enfrentados a estos problemas y necesitamos resolverlos. Y cuando los vivamos, necesitamos tomar las buenas decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque son espíritus que están esperando que uno abra la puerta y entran
y detienen nuestro crecimiento. Ahora, también el cananeo tenía costumbres muy idólatras. Bueno, aquí es muy larga la definición, pero sobresalen cuatro dioses. Un dios tirano, cruel, sanguinario, lujurioso, que echó el trono a su padre, asesinó a su hijo favorita y a su hija y dejó viva a 3 hermanas como esposas y las coronó como reinas. Baal, el dios de la lluvia, la tempestad, la fertilidad. Anat, hermana y esposa de Baal. Astoret, Acera, la trilogía de diosas cananeas que ilustraban la gran depravación. Anat, más abajo, se le llamaba la Virgen y Santa, y era en realidad y Astoret, la diosa de la estrella vespertina. Okay. Es un poco de historia, pero para que conozcamos de qué manera esas deidades gobernaban sobre los cananeos. Ahora, mire el texto, dice: derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con delitos de sangre. Ahora, hermano, estas maldiciones, el derramar sangre inocente, causa mucho daño en la tierra donde vivimos. Y es la iglesia la que tiene la autoridad para redimir y pedir perdón. Es decir, si las tinieblas o aquellos que están esclavos de las tinieblas necesitan alguna esperanza, necesitan alguna palabra de libertad, no la van a encontrar allá en medio de las tinieblas, la necesitan encontrar en medio de la iglesia. Porque se supone que en la iglesia brilla la luz de Cristo. Se supone que en la iglesia o en las congregaciones no hay tinieblas, sino que hay luz. Está la vida de Dios manifestándose. Si la gente sin esperanza busca la verdad, no va a buscar la verdad en otros lugares. Es más, la verdad no se aplica a un concepto, a una idea filosófica, a una definición. La verdad no es menos que una persona, la verdad es Cristo. Entonces, cuando la gente busca la verdad, en realidad lo que está buscando es llenar ese vacío que hay, esa necesidad tan grande que no la ha llenado el éxito, la carrera, el estudio. ¿No le llama la atención porque hay personas que estudian más de 2 o 3 carreras? Como que hay una satisfacción insatisfecha. No es malo estudiar, pero pareciera que el hombre o el ser humano a veces trata de conseguir el éxito, los logros para poder llenar alguna carencia, la necesidad de algo. Ciudades han llegado a ser maldecidas y se han cerrado a la puerta de Dios solo por haber derramado sangre inocente. Entonces imagínense, cuando el Congreso se aprueban leyes en favor al aborto y a todo aquello, créame, el cielo no está contento, y menos aún la tierra. La tierra sufre y gime y tiene dolores de parto. Lo único que espera es la redención, la salvación, el salir de la esclavitud. Y la Biblia dice ahí que es la iglesia, son los hijos del Señor. Ahora, Dios tiene poder, sí, pero Dios nos usará a nosotros para bendecir la tierra. Entonces, nuestro propósito, nuestro punto de vista de cómo impactar una generación, créame, no es solo salir de casa y venir a la iglesia. Como hijos de Dios necesitamos inmiscuirnos en medio de la sociedad y manifestar a Cristo en todo lugar y en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, por eso la iglesia tiene tanto oponente y tanta dificultad, hay tantos enemigos que se oponen. ¿Por qué se oponen? Bueno, porque las tinieblas saben cuál es tu potencial y cuál es mi potencial. ¿No se ha preguntado por qué el gadareno tenía 2000 demonios? ¿Por qué 2000 si con 5 bastaba? ¿O con 2? 2000.
La diferencia la causó que cuando fue libre, ese hombre transformó Gadara, transformó una ciudad entera con el mensaje del Señor. Entonces tal vez esa chaqueta en unos años más debiera quedarnos a la talla para comenzar a dar y a entregar lo que el Señor puso en nosotros. No podemos construir un futuro en Dios si no reparamos nuestro pasado. Entonces, lo peor que podemos hacer es levantar la alfombra y esconder. Eso es lo peor. Lo mejor es sacar a luz todo lo que somos y ponernos a cuenta con Dios. No podemos recibir algo nuevo si no soltamos lo viejo. Es por eso que Dios siempre nos invita a apartarnos de la vieja criatura o del viejo hombre. Él nos invita a cambiar nuestra manera de vivir, a buscar una verdadera transformación. Mire lo que dice el texto, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Seis cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables: abominables. Abominación a Jehová es invocar a los muertos. Dice un texto, abominación a Jehová es invocar a los muertos. Bueno, a ese mismo nivel de abominación son estas 7 cosas: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, a modo de comentario, ¿no le parece que es muy común en nuestra sociedad encontrar el testigo falso? Oiga, ayúdeme, tengo que declarar, necesito un testigo. Si no, usted declare, diga nomás. Usted me conoce, sí, somos vecinos, me conoce, pero diga esto nomás, que la compré tal día. Lo hacen. El testigo falso. No, pero tú dile nomás, dile, sí. Dile nomás. ¿Cierto que es verdad? Sí, sí, es verdad. Ocurre, hermanos. Pero mire la palabra, lo que dice. Hubieron reyes, muchos, pero entre ellos algunos cananeos que manifestaron ciertas actitudes. Específicamente con estos reyes tuvo que pelear Abraham cuando fue a salvar a su sobrino Lot. Amrafel, hablador de cosas oscuras, comunicador de engaño. Arioc, sin misericordia, lleno de violencia. Kedorlaomer, simiente de la leona, diosa de la sexualidad. Tidal, simiente malvada. Vera, dádiva que corrompe. Birsa, maldad que se expresa. Nombres de reyes, pero que tenían ese significado y en su manera de vivir estamparon esas simientes y esas maldades y desarrollaron esas maneras de vivir. Ahora, se da cuenta que ese espíritu cananeo es un espíritu que nos separa de Dios, que no trae libertad, que trabaja y se mueve a través de una maldición y que más encima contamina, trae mezclas en el corazón del hombre, no trae pureza. Dios se mueve a través de pureza, a través de la verdad. Dios se mueve a través de la luz, no de las tinieblas. Por lo tanto, necesitamos tener actitudes de vida. Santiago habló de preferirnos entre los hermanos, de amarnos los unos a los otros, de orar por los que están enfermos, de poder acompañar a aquel que necesita.
habló de acciones justas. Entonces, es bueno recibir el Espíritu Santo. Es bueno buscar su presencia. Es bueno subir, adorar y entrar al lugar santísimo. Pero tiene mucho más peso cuando yo alineo mi manera de vivir a lo que Dios quiere. De tal manera que en mi trabajo, en el lugar a donde vaya, me conozcan como alguien temeroso de Dios. No de las personas, temeroso de Dios. Imagínense, David buscó dónde esconderse. Me voy a las alturas, allá está. Debajo de la tierra, ahí, acá. A donde vaya, el Espíritu del Señor estará en todo lugar. ¿Pero no le parece que a veces el Hijo de Dios como que se esconde un poco? No, aquí no me ven. Son actitudes de vida. Mire lo que dice Jeremías 8. Y les dirás, así dice el Señor, los que caen, ¿no se levantan? El que se desvía, ¿no se arrepiente? Dios le habla a Jeremías para que amoneste al pueblo, para que le hable al pueblo y pueda volver su rostro al Señor. Ahora, él pregunta y dice, bueno, los que caen no se levantan. Hermano, Dios sabe, Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que necesitamos ayuda. El problema es que yo no siempre busco la ayuda en Dios. El Espíritu Santo es la persona más prudente que existe en la tierra. Si yo le pido ayuda, me va a ayudar. Si yo quiero resolver solo mis problemas, Él va a estar en el límite. Recuerda que ese texto en Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. Por lo tanto, necesitamos pedir la ayuda. Él es, dice la promesa, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay cosas que nosotros no podemos reparar, pero hay cosas que la presencia del Señor sí las puede reparar y sí las puede transformar. Ahora, mire cómo actúa Daniel. De qué manera Daniel entiende el daño que hizo el pecado en la tierra. De qué manera Daniel entiende el daño que hizo la cautividad en el corazón de su pueblo. De qué manera Daniel entiende cómo Babilonia quería mezclar en ellos, cambiar el idioma, traer otra cultura. Cómo quería operar Babilonia para quitar de raíz el conocimiento del Señor. Hay una simiente de Dios que crece en nosotros. Cada vez que esa simiente se desarrolla, crece, comienza a avanzar, las tinieblas, hermanos, están así, con el ojo puesto. Lo único que quieren es que el Hijo de Dios no se manifieste sobre la faz de la tierra. Cada vez que se levantó un Hijo de Dios con ofrenda, con adoración, vino y se levanta Caín y mata a Abel. Luego que ocurre una nueva generación para traer libertador sobre Israel, porque la nación se acostumbró a estar 400 años en esclavitud, pero cuando nace la generación de Moisés, le da a Faraón de matar a todos los niños. Entonces, cada vez en la historia de la Biblia que una generación de hijos de Dios se levantó, las tinieblas lo buscaron para destruirlo. A Jesús lo buscaban para matarlo. Ahora, todos los grandes hombres de la Biblia cayeron. Por eso Pablo recomendó y dijo, el que esté firme, cuide que no caiga. Si David cayó, si Moisés cayó, si Elías quiso morirse y maldijo el día en que nació, que nos hace pensar que nosotros no vamos a pasar por ese día malo. Por eso necesitamos aferrarnos a la presencia del Señor y confiar en la obra que Él está haciendo en nosotros. Mire cómo actúa Daniel. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio, ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión. ¿De qué confesó? ¿De qué confesó si cuando el rey dice que todos adoren a su ídolo, él y sus amigos no quisieron adorarlo y tampoco quisieron comer de la comida del rey? Dispusieron su corazón en no contaminarse. ¿Qué tenía que confesar?
Pero dice la Biblia que él, Daniel, hizo causa común, se identificó con el pecado del pueblo. Es como que Daniel dijo, bueno, yo también pido perdón en nombre del pueblo. Padre, en nombre del pueblo te pido perdón por nuestros pecados. Hemos derramado sangre inocente, nos hemos ido tras idolatría, hemos dado ofrenda a otros dioses y no te hemos reconocido a ti como Señor de la tierra. Eso hizo Daniel. Oró y pidió perdón y cargó el pecado, la culpa, e intercedió por un pueblo entero. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto, la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Él no dijo, el pueblo pecó. Entonces debiéramos tomar como ejemplo la oración de Daniel el día que comencemos a indagar la historia de nuestros antepasados. Y si usted descubre que alguno de sus antepasados hizo pactos, ofrendas o invocó a otros dioses, pues necesitamos pararnos igual que Daniel y pedir perdón. Y pedir perdón y decir, hemos pecado. Señor, te pido perdón porque mis padres, los bisabuelos fueron. Yo no, ellos fueron. No, hermano, es identificarse con lo que ha hecho daño en la historia de nuestras familias. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Justamente fue la oración de Daniel la que causó gran respuesta en el cielo. Dice que este hombre estaba muy interesado en que Dios le diera a conocer lo que estaba sucediendo con su pueblo, con su nación. Y dispuso su corazón a humillarse, a orar, dispuso su corazón a pedir. Mas dice la Biblia que el ángel se demoró como 21 días en traer la respuesta de la oración. Ahora, cada vez que oramos, el cielo toma nota y pone atención en nuestras oraciones. Cada vez que nos acercamos al Señor con manos limpias, cada vez que nos acercamos al Señor con un corazón sincero, el cielo toma nota y pone atención en nuestras oraciones. Es imposible que la iglesia viva aquí en la tierra un evangelio sin fe. Es imposible, hermano. Y es más, es muy difícil llevar adelante una vida de hijo de Dios teniendo el concepto de que el cielo solo está ahí arriba, lejos, que tengo un Dios inalcanzable. Créame, esa será una vida evangélica que solo traerá necesidad, carencia, angustia, tristeza, amargura en el corazón. Lo que necesitamos entender es que Dios se mueve y actúa como un Padre de misericordia, que no solo está allá arriba y reina en su trono y en toda su gloria, también está aquí en medio de nosotros. Usted y yo podemos tener momentos de intimidad, de alabanza, de adoración en nuestras casas, en nuestros hogares, en algún lugar individual donde podamos buscarlo, orar y cantar. Pero nada es incomparable al tiempo en que nos reunimos en la iglesia cuando todos juntos oramos y cantamos al Rey de Gloria. La presencia del Señor sí la podemos sentir en todo lugar, en la casa, donde usted esté. Si busca al Señor en el lugar donde esté, allí va a sentir la presencia del Señor. Pero es algo muy distinto cuando la congregación de los justos se reúne a pedir perdón, no solo por ellos, no solo por nosotros, no solo por nuestras familias, sino también por una ciudad entera. Entonces nuestras ciudades necesitan saber que hay gente que pide perdón por el pecado de otros. ¿Por qué pedimos perdón? ¿Sabe lo que le dice el Señor al profeta? Busqué a alguien que se pusiese en la brecha, en la abertura del muro, en el vallado, en la separación que hay. Busqué a alguien que se pusiese al medio
para que pidiera por ellos misericordia. Y dice el Señor, y busqué y no encontré a nadie. Entonces el profeta, movido por el sentimiento, por la emoción y compungido su corazón, dice: ok, Señor, si no hay nadie, entonces yo voy. Heme aquí, envíame a mí. Ahora, ¿se imagina que el Señor todos los días se inclina, mueve la cabeza y pregunta: ¿hay alguien pidiendo perdón por Cauquenes? ¿Hay alguien orando y pidiendo perdón por Curanipe? ¿Por Talca, Concepción? ¿Hay alguien que ora y pide perdón por Chillán? Hay gente que intercede por el pecado del pueblo. Es decir, cuando Dios mira a un lugar, Él no mira a un grupo de personas, Él mira a una nación entera. Y la necesidad nuestra no es dar a conocer un nombre, es dar a conocer a Cristo. Entonces todos reunidos aquí avanzamos en común, no para que tu ministerio o el de otro pueda crecer y brillar. Es Cristo que tiene que brillar en medio de nosotros. Pero aún así, las ciudades avanzan volviéndole la espalda al Señor. Las ciudades deciden, legislan, toman leyes y toman decisiones dándole la espalda a Dios. Ya casi nadie tiene conciencia de Dios. A tal punto que ese texto leído atrás, donde 6 cosas aborrece Jehová y 7 le son abominables, ya casi nadie lo considera. Entonces hay leyes que avalan el tener que derramar sangre inocente. Hay leyes que lo avalan. Pues nosotros como iglesia necesitamos levantarnos y pedir perdón por nuestras ciudades. Y darnos cuenta que hay espíritus que operaron en otras naciones e hicieron mucho daño. Aunque esas naciones ya no existan, esos espíritus todavía operan, destruyendo a la gente. Por eso este hombre, aún estando en esclavitud, hermano, Daniel estaba esclavo, cautivo en Babilonia. Por eso abría las ventanas de su habitación como mirando a Jerusalén y oraba si algún día vendría la respuesta o vendría el Señor. Aún estando en tiempo de cautividad, él oraba y pedía misericordia. Por último, dice el texto: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Él visita la maldad y la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando Él bendice, esa bendición prospera hasta 1000 generaciones. Entonces, hoy estamos escribiendo la historia nosotros. La vida de nuestra familia la escribimos nosotros. Pues necesitamos hacer lo correcto delante del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el día de mañana vendrán tus nuevas generaciones. Serán tus hijos, serán tus nietos. Pues necesitamos pensar en eso. Mire, de verdad necesitamos ser libres de la cultura del escapismo, de esa cultura que decía: Cristo viene, Cristo viene, y solo pensaban en escaparse. Viene el Señor, viene el Señor, y nunca se preocuparon por sus familias, nunca se preocuparon por el futuro, nunca se preocuparon de valores, de principios de vida, no se preocuparon. Entonces, muchos de aquellos padres del pasado tuvieron una vida pensando que Cristo venía y descuidaron sus hijos, descuidaron la casa, el hogar, tuvieron familias que se apartaron del Señor, no porque fueran malas, sino porque no tuvieron fundamento, no tuvieron conocimiento ni revelación de un Dios que cambia y transforma. Ahora, yo sé que Cristo viene y está más cerca que antes, sí, hermano. Falta menos que ayer, menos que mañana. Falta, sí, falta poquito. Yo sé que Él viene, pero mientras Él no aparezca, yo necesito hacer un trabajo aquí en la tierra. Hay gente alrededor nuestro que sufre.
que tiene mucha necesidad. Yo necesito ponerme en la brecha y comenzar a orar para que Dios obre y Dios haga. Así es la iglesia del Señor. ¿Le parece si nos ponemos de pie y oramos? Y nos presentamos delante de la presencia del Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude, que traiga sobre nosotros libertad, conciencia. Si algún vestigio de este espíritu cananeo opera en nuestras familias, vamos a orar para que el Señor traiga libertad, no solo sobre nosotros, sino sobre todos nuestros antepasados. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Levante su mano en fe, Señor. Oramos y nos presentamos delante de ti en este día para pedirte perdón por todas nuestras generaciones, por todos nuestros antepasados, Señor. Hoy oramos y te pedimos perdón si hemos pecado, si nuestra familia, si la herencia que hay en nuestros apellidos te ha dado la espalda, Señor. Oramos y te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti, reconocemos que tú eres un Dios fiel, verdadero. Abrazamos tu palabra, tu esperanza, abrazamos tu bendición, abrazamos hoy la sangre de Cristo, ese mensaje de salvación y de libertad. Lo abrazamos con fe, Señor, y hoy nos humillamos delante de ti para rendir nuestro corazón, no solo el nuestro, sino también el de nuestras familias. Señor, que mi familia pueda caer rendida a los pies de Cristo y reconocerte como el Señor Todopoderoso. Oramos, Señor, no solo por nuestras familias, oramos por nuestras ciudades. Ayúdanos para ponernos en la brecha, para pedir perdón y buscar tu rostro y pedir, Señor, misericordia. Oramos para que esta tierra y la tierra de nuestras ciudades sea visitada por tu amor, por tu misericordia. Padre, eres bienvenido en medio de nosotros. Pedimos tu compañía y bendición en el nombre poderoso de Jesús. Cantamos al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.
Señor en su trono. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Coronamos como Rey al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra vida, lo coronamos como Rey. Pese a alguna dificultad o circunstancia que estamos viviendo, necesitamos coronar al Señor como el Rey y Señor. Imagínese David cuando ve al gigante que vociferaba y amenazaba al ejército en la mañana y en la tarde. Todo el ejército armado, guerreros entrenados, nadie se atrevió a poder enfrentar al gigante. Solo un joven que no había estado escuchando las amenazas durante un mes entero. Solo ese joven que había estado conectado con Dios, adorando, se dio cuenta que alguien amenazaba la presencia del Señor. ¿Cuál fue su intención? Bueno, una de esas intenciones fue dar a conocer que el Dios Todopoderoso era Rey y Señor sobre toda circunstancia. A veces las dificultades y problemas son como ese gigante. Para nosotros imposible, pero con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestra actitud, necesitamos coronar al Señor como Rey de nuestra vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. Bendecimos su nombre. Y que Dios nos ayude para enfrentar la vida con fe y con victoria. Amén. Vamos a orar, a presentar las ofrendas. Vamos a pasar a ofrendar hoy en el nombre del Señor. Tome su ofrenda allí en su mano derecha. Póngala en alto y vamos a orar y bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti nuestras ofrendas. Oramos, Señor, y agradecemos el sustento que tú has traído a cada familia, a cada hogar. Bendice a mis hermanos en sus trabajos. Todo aquel que tenga necesidad, tú eres poderoso para suplir esa necesidad. Hoy de lo que tú nos has dado, traemos a tu altar con gozo y alegría. En el nombre del Señor. Dios le bendiga. Puede pasar a ofrendar. Te seguiré, eres mi vida, tienes mi amor y mi devoción. Cada segundo de mis días me entregaré a tu corazón. Te seguiré, eres mi vida, tienes mi amor y mi devoción. Cada segundo de mis días me entregaré a tu corazón. Te seguiré, eres mi vida, tienes mi amor y mi devoción. Cada segundo de mis días me entregaré a tu corazón.
Recuerde, próxima semana, bautismos de la iglesia. El día sábado, la convención de jóvenes. Anime, haga invitación, invite a la familia. Prepare un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Quedan todos invitados. Dios bendiga a los hermanos que hoy se conectaron. Les saludamos en el nombre del Señor. Quedamos despedidos. Despídase a su hermano y vaya a su hogar con bendición. Dios le bendiga.